Entonces, viendo el versículo ¿verdad? Hablando de la salvación, que es realmente la salvación, Juan 7:38, donde el Mesías dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Mesías dice eso, está hablándonos de la ley, está hablándonos de la Torá, ¿verdad? No nos está hablando de como se ha interpretado del Espíritu Santo, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de la Torá. Está hablando, como dice aquí, que la raíz de Torá es yará y es fluir como agua. Entonces, cuando Yeshua dice de una forma que todos los que estaban ahí entendieron, todos entendían que fluir como agua o que fluyeran ríos de agua viva, se refería a que si estaban en la Torá, eso es lo que iba a pasar, ¿verdad? Ese es el mensaje de este versículo, porque usted busca este versículo en los profetas, en la ley de Moisés, y no lo va a encontrar. O sea, usted no va a encontrar esto, de su interior correrán ríos de agua viva. No está. No está, pero sí está. ¿Dónde está? Como lo vimos, se encuentra en lo que Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Para cuidar todo lo que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Entonces, es lo mismo que está diciendo Yeshua, sencillamente lo dijo de una manera que no mencionó la ley, pero todos entendieron a qué se refería. Todos comprendieron el mensaje. Entonces, como podemos ver, la ley quiere decir muchas cosas. Es una enseñanza, son trabajos, obra. En Josué 1, del 7 al 8, le manda hacer estas obras, trabajo y esfuerzo. Y ya habían sido salvos. Esto es lo lindo, hermanos. Vean que cuando Moshe manda a Josué esforzarse por guardar la ley, ya el pueblo había sido salvo. Tenemos que tener eso presente. O sea, esto no fue para salvarse, sino ya el pueblo había sido salvo, ¿verdad? Ya había sido rescatado de la esclavitud, era libre, pero tenían que mostrarlo con guardar la ley, la Torah, que en realidad es una enseñanza para vivir bien, como dijo Yeshua en el 7:38. Si guardan la enseñanza, fluirán ríos de agua viva. Ese es el contexto de ese versículo de Juan. Y ese es el contexto de salvos por gracia. Salvos por gracia, sí es cierto, pero para buenas obras, como lo vimos anteriormente aquí, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente en Efesios, ¿verdad? Dice, creados en Yeshua para buenas obras. Ese es el contexto. O sea, el contexto de la salvación por gracia es este que estamos hablando aquí. Ya somos salvos, pero hay que mostrarlo con la evidencia. El pueblo de Israel, cuando ya se le dice esta ordenanza a Josué, ya Josué y el pueblo de Israel había sido salvo. De hecho, ya iban a entrar a conquistar la tierra prometida. Y se les manda. La evidencia de que ustedes son salvos y que yo los rescaté es que guarden la Torah. Y esa es la evidencia para que no perezcan. Esa es la evidencia para que les vaya bien. Esa es la evidencia para que no vengan plagas. Esa es la evidencia para que no vengan pueblos y los conquisten. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Vea qué interesantísimo lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a analizar lo visto. ¿Quién entrará en el reino de los cielos según Mateo 7:21? El que desee El que responder. hace la voluntad, Ajá. O sea, vean que que. hace la voluntad. Ajá. Vean qué curioso esto, hermanos, porque en el mundo cristiano, ¿verdad? Que muy agradecido porque muchos venimos de ahí. Le decían, daban una prédica, daban una enseñanza, ¿verdad? De arrepentimiento. Y por allá decía, alce la mano los que aceptaron a Jesús como Salvador. No sé cuántos vivieron eso. Yo lo viví muchísimas veces.
¿verdad? Y alguien alzaba la mano por allá, decíamos, ya este es salvo, ya hay fiesta en los cielos. No, yo lo viví, pero aquí Yeshua está diciendo que no es que le digan Señor, Señor. O sea, no es decir yo acepté a Jesús. Eso no es lo que dice. El mismo Yeshua no dice eso. El mismo Yeshua dice que el que va a entrar en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es levantar la mano y decir yo lo acepto. O sea, esa no es la regla, según la Biblia. Según la Biblia, la regla es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad? Recordemos que cuando Yeshua dice eso, está empezando el ministerio de él y lo que existía era la Torah y los profetas, como lo vimos al principio, no existía nada más. Ni siquiera las palabras de Yeshua existían todavía, porque estaba empezando. Mucho menos las cartas de Pablo, de Pedro, el Apocalipsis, nada de eso existía. Dice, ¿cuál es el significado de la palabra ley según el hebreo y la Biblia? ¿Verdad? Por aquí la tenemos, yo sé que lo vimos la semana pasada, pero acaba de decirlo, ¿verdad? La palabra ley, ¿verdad? Por aquí tenemos qué es lo que quiere decir ley, ¿verdad? Quiere decir Torah. Eso es lo que quiere decir. Y Torah no solo quiere decir Torah como la gente, sino es un precepto, un estatuto, ¿verdad? Es una enseñanza. Y dice, ¿cuál es la escritura? ¿A cuál escritura se refiere Yeshua en Juan 7:38? ¿Verdad? O sea, cuando nosotros buscamos en toda la Biblia no encontramos, lo único que encontramos parecido a eso es lo que nos dice Josué. Lo que nos dice Josué, ¿verdad? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo? Guardando la Torah. Guardando la Torah. Ese es el versículo prácticamente que se le dice a Josué y el mensaje que el Mesías da también. Entonces aquí sería el de Josué. Dice, según el hebreo bíblico, ¿cuál es la raíz de la palabra Torah? Ese lo tenemos aquí, ¿verdad? Por aquí lo tenemos, ¿verdad? La palabra Torah viene de el hebreo yara. Viene del hebreo yara. ¿Y qué quiere decir? Fluir como agua. Esas son las respuestas que van ahí. Esas son las respuestas que van ahí. Entonces ahí las pueden anotar, ¿verdad? Y hermanos, consulta técnica, perdón. Yo les envié el folleto, ¿verdad que sí? En digital. Sí. Ok. Sí. Es que de repente se le escapa a uno si lo envío o no. Tengo que enviárselo al hermano Oscar, nada más. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces volvemos a lo mismo de la salvación. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo lo mismo que decía el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿cómo alumbramos? Solo leyendo la Torah. Esa es la luz. La Torah es nuestra luz. Y cuando estudiamos la Torah, cuando estudiamos la ley de Moisés, vamos a hacer las obras que dicen ahí. Y si hacemos las obras que están ahí, entonces van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Se va a glorificar. Recuerden, hermanos, si tienen que hacer un aporte ahí, lo hacen, ¿verdad? Recuerden que yo no puedo ver si alguien alza la mano. Entonces lo hacen inmediatamente. Dice, vemos que Yeshua dijo que las obras deben de reflejar lo que somos. Luz en medio de la oscuridad. Es indiscutible que los hombres deben ver que guardamos mandamientos y no simplemente decir yo acepté a Yeshua como mi Salvador, que también vemos muchas en ocasiones eso, ¿verdad? Gente que yo he visto, ¿verdad? No estoy juzgando nada, pero yo he visto
algunos grupos, ¿verdad? O algunas personas que como ya dicen Yeshua, piensan que ya invocar el nombre de Yeshua o decir el nombre de Yeshua ya son salvos. Porque por ahí hay un mandamiento que dice, todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Totalmente sacado el contexto. O sea, no es mencionar el nombre. Ahí Yeshua mismo lo dijo, ¿verdad? Sino es cómo invocamos el nombre de Yeshua haciendo las obras que él hizo. Porque dice, ejemplos he dejado como yo hice, ustedes también hagan, ¿verdad? Eso es manipular la escritura, ya que las mismas piden evidencia de mi salvación, ¿verdad? Como vimos en los versículos anteriores, se pide evidencia. Y aquí vamos a ver algo que nos debe interesar a todos. Y es cómo vamos a ser juzgados, ¿verdad? Eso nos debe interesar muchísimo. ¿Cómo el Padre Celestial me va a juzgar a mí? Si me va a juzgar por decir, acepté a Yeshua, que definitivamente es la puerta, Él es el camino de la vida, o sea, no estoy diciendo que no, pero hay que saber qué es eso. O porque hay evidencia, ¿verdad? Nos debe interesar eso. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nos pueden decir de todo, pero hay que ver qué dice la Biblia, cómo va a ser mi juicio, en base a qué me van a juzgar, en base a qué me van a liberar o en base a qué me van a condenar, por decirlo de esta manera. ¿Verdad? O sea, qué argumentos va a usar nuestro Padre Celestial para hacer un juicio, ¿verdad? Y en la Escritura está lleno de eso. La Escritura está lleno de eso. Y principalmente en palabras de Yeshua, en palabras de Yohanan y en palabras de Rabino Shaul, de Pablo. Mateo 16, 21 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira qué interesante. ¿Con base a qué vamos a ser juzgados según Mateo 16, 27? Ahí pueden opinar, hermanos, hermanas. ¿Con base a qué vamos a ser juzgados según la escritura en Mateo 16, 27? Con nuestras obras, hermano. Con nuestras obras. O sea, vea que yo les digo, hermanos, que no es que de ninguna manera Yeshua lo podemos sacar de la ecuación, como dicen. Siempre Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Él mismo dice, yo les marqué un camino. Sigan ese camino. Yo les enseñé cuál era la puerta. Yo les enseñé por dónde debían de caminar. Esa es la forma. Entonces, cuando yo venga en la gloria de mi Padre, voy a ver quién hizo lo que yo dije. Esa es la forma de aceptarme. O sea, la forma de aceptar al Mesías es hacer lo que Él dijo que hiciéramos, ¿verdad? Y por eso Él dice, van a ser juzgados conforme a las obras, ¿verdad? Y esto muchas veces no se enseña, ¿verdad? Porque tenemos generalmente la doctrina de salvo siempre salvo, ¿verdad? Y solo confesar que Él es el Mesías. Pero Él mismo dice, no es solo confesarme, es decir, pongo un ejemplo. Un hombre y una mujer se casan, por lo menos en lo que debe ser un matrimonio, en lo que debe ser un matrimonio. Y vamos a ponerlo así, el hombre trabaja fuera en un trabajo difícil, construcción, ¿verdad? Trabaja de 5 a 5, la esposa está en casita, trabaja también mucho, no estoy diciendo, en la casa se trabaja mucho, la esposa trabaja muchísimo, pero ya que la esposa cuando llegue él no haya arroz, no haya frijoles, no haya nada. O sea, ¿cómo funcionaría ese matrimonio así? O al final, el hombre va y trabaja duro y de todo eso, pero no trae ni un 5 a la casa y la mujer tiene que ver cómo hace para hacer para comprar para la comida. O sea, no funciona así, ¿verdad? O sea, es un matrimonio que no es un matrimonio, o sea, eso es algo rarísimo. Entonces, el aceptar a Yeshua es hacer la voluntad de Él y tomar en serio el compromiso que asumimos con Él. Vamos a ver otros versículos. Romanos 2.5 dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del
justo juicio de Dios. Vea que dice que es un juicio justo. Está hablando del juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, veamos que estamos hablando del nuevo pacto, el pacto renovado. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y encontramos a Pablo también en Romanos diciendo, la ley es justa, buena y agradable, la ley es perfecta, al mismo Pablo, ¿verdad? Entonces, injusticia está relacionado con no obedecer, ¿verdad? Con no obedecer los mandamientos. Y vemos que aquí que dice que el juicio va a ser de esa manera. El juicio va a ser de esa manera. O sea, que Efesios se ha malinterpretado, pero en un 90% mal, de que somos salvos por gracia. Si somos salvos por gracia, Él es el que ha hecho, Él es el que nos ha guiado, pero nosotros tenemos que mostrar esa salvación con las obras. Y lo dice ahí mismo. Mateo 20, ¿ajá, alguien abrió el micrófono? Mi hermano, no sé si estaremos tal vez me vaya a salir del tema. Entonces, gracia es otro tema. Sí, sí, no, o sea, nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque por la ley de Moisés nadie puede ser salvo. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, por la ley de Moisés nadie alcanza salvación. Por eso David dijo, no dejarás mi alma para siempre en el Sheol, ¿verdad? Y por eso encontramos en Efesios que dice que él bajó a las profundidades y llevó cautivo a la cautividad. ¿Por qué? Porque por la ley de Moisés, los dos pecados que cometió David, que fue mandar a matar a Urias, prácticamente eso fue lo que hizo, y tomar la mujer sin que él hubiera muerto, ¿verdad? Si él ya estuviera, si él hubiera muerto, podía tomarla, pero él lo mandó a matar y tomó la mujer ¿saben? Bueno, todos sabemos la historia. Esos dos pecados, según la ley de Moisés, son pena de muerte. O sea, no hay sacrificio. No se puede hacer nada. Son pena de muerte. Son pecados de muerte según la ley de Moisés. Entonces, por eso vino el Mesías. Por esos pecados de muerte que no hay forma de hacer algo para obtener el perdón, ¿verdad? Entonces, como no había nada en la ley de Moisés para obtener ese perdón, por eso fue que vino el Mesías. Por eso él dice, no dejarás para siempre. O sea, todos los antes del Mesías esperaron al Mesías porque sabían que era el único que podía pagar. O sea, cuando Yeshua viene, no fue algo nuevo decir que él estaba pagando los pecados. Todos antes de él esperaban eso. Entonces, esos son los pecados que él vino a cancelar por nosotros. Pero él viene a cancelar esos pecados, pero nos pide a nosotros algo a cambio. Y es que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no guardamos los mandamientos, ¿verdad? Voy a ir un toquecito aquí a Hebreos para que veamos ahí. Un momentito. Voy a ir a Hebreos. No me equivoco, era 10. Vamos a ver si es por aquí. Vamos a ver. Ajá. Vea lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecamos, voy a hacerlo más grande. No sé si lo ven bien. ¿Lo ven bien ahí? Esta versión que estoy usando aquí, hermanos, es una versión electrónica, ¿verdad? Y tiene muchas versiones. No sé si lo ven por aquí. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola, vea que todavía la ley de Moisés está vigente, porque no dice el que violaba, dice el que viola, está en presente. La ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. Pero estamos hablando de esos pecados como los que cometió David. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera al Espíritu de gracia? ¿Verdad? Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice,
el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos eso, que usted me está consultando, hermano, sí, él es el que nos, por gracia, nos da esa entrada, por esos pecados que no hay forma. Pero al él hacer eso, nos solicita a nosotros y nos dice, esta es la condición. Esta es la condición. Es gratis, pero esta es la condición. ¿Verdad? La condición es, como dice ahí, no pecar más. No pecar más. Yeshua le dijo a aquella mujer, vete y no peque más para que no te venga otra cosa peor. ¿Verdad? Entonces, eso es. ¿Y qué es pecado? ¿Verdad? No está aquí en el audio, lo vamos a ver más adelante. Si quieren lo anotan, si no, ahí después lo vemos. En Primera de Juan, vean hermanos que no les estoy sacando ni la Torá ni los profetas. Estamos hablando del pacto renovado, ¿verdad? Vea qué interesante lo que está aquí en Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, hay Juan, que fue el último escritor, como vimos, que esta carta se escribió en el año 95, 65 años después de la muerte del Mesías. O sea, ya habían pasado 65 años, imagínense. Y cuántas cosas se pudieron haber torcido, como el mismo Pedro lo dice. Entonces él viene, Juan, que es el último escritor, viendo ya cómo se habían manipulado las cartas de Pablo, como el mismo Pedro lo dijo, viene y deja claro qué es pecado. O sea, él dejó claro al mundo entero qué es pecado. Él lo dejó claro, ¿verdad? Y aquí sigue diciendo, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Y vea qué bonito lo que dice. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí está diciendo Juan que es pecado. ¿Verdad? Que es pecado. Entonces, cuando nosotros vemos aquí lo que en la misma escritura dice que vamos a ser juzgados por las obras, es claro que él hizo el sacrificio, él se ofreció por nosotros, pero la condición es esa. Algo así como el matrimonio, hermanos. Vea que el matrimonio, cuando le están declarando ciertas palabras en la riqueza, en la pobreza, en esto y en lo otro, en esto y en lo otro, ¿verdad? Y le recetan un montón de cosas a uno. Y uno dice, sí acepto, sí acepto, sí acepto. ¿Qué está diciendo? Que no podemos quebrantar un mandamiento de esos. Y la Biblia nos compara como un matrimonio también, ¿verdad? Entonces, no solo es gratis y ya, no. Se asume una responsabilidad en el momento que aceptamos esa salvación, que aceptamos ese compromiso, ¿verdad? Y es guardar los mandamientos, como él mismo lo dice. Y vea que no estoy leyendo la Torá, no estoy leyendo los profetas, estamos leyendo en Juan, que fue el último escritor. Pastor, una preguntita, pero hay una cita que dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Ajá, Efesios. Ajá. Efesios, lo vamos a ver, ya se los muestro. Efesios. Pero es una mala interpretación, hermana, que se le ha dado. Ajá. Sí, es una mala Sí, eso le iba interpretación. a preguntar, porque Sí, sí, uno ha voy a entendido. leerlo todo para no salirnos del contexto. Vea cómo lo dice. Sí. Dice, recuerden, hermanos, que no estamos para correr con el estudio. O sea, no es que vamos a agarrar y vamos rápido. No, la idea es que los temas vayan quedándonos lo más claros posible. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Vea que otra vez habla la palabra delitos y pecados. En los cuales, vea, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, ya no. Ajá. Siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Recuerde que acabamos de leer en Romanos que unos para ahí en la ira del día, en el día de la ira del Señor. Dice lo mismo que los demás. O sea, vea que por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. O sea, aquí está el contexto. Somos salvos porque Él lo quiso. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo asentar en lugares celestiales con el Mesías. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en el Mesías. Y vuelve a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie Se se gloríe. gloríe. Ajá. Pero vea lo que dice el 10. O sea, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Pero vea lo que dice el 10. Porque somos hechura suya. O sea, iguales que quién. Que Yeshua. Creados en Yeshua para buenas Obras. las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no podemos andar en otra cosa. O sea, somos, sí, ahí, o sea, vea que estamos hablando de los versículos estos que siempre nos enseñaron, ¿verdad? No por obras, y nos meten no por obras, no por obras, no por obras, pero el 10 es claro, donde dice, porque somos hechuras suyas, creados en el Mesías para buenas obras. O sea, las obras no nos van a salvar, pero es la evidencia de que asumimos el compromiso. Dice, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, sí, ya ahora sí. ¿Y qué es lo que había de antemano para que anduviésemos en ellas? La Torá. O sea, ya eso lo preparó desde antes, para que camináramos en eso, ¿verdad? Amén. Sí, entonces por eso les digo, nos lo dejan hasta aquí. No nos dicen el 10 o no nos explican el 10, que es la conclusión del tema. O sea, al final concluimos que sí, no somos salvos por ahora, pero tenemos que hacerla por ser salvos. Sí, amén. Sí, es que el cristianismo se enfocaba solo como en un versículo. Sí, sí, por ahí tengo otro versículo, ¿verdad? Hablando de la salvación, creo que es... Espere para ver, porque si no lo recuerdo, sé que está en la fe sin obras está muerta. Vea aquí donde en Santiago 2:4 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vea que aquí Santiago, que fue el que dijo, bueno, no se le imponga a los gentiles esto y esto y esto, ¿verdad? Ese fue el de la carta de Hechos. Hechos 15, este Santiago es Jacobo, ¿verdad? En realidad no es Santiago que se llamaba Jacobo. Sí, Jacobo. Y era hermano de Yeshua y era el presidente del concilio. O sea, en otras palabras, tenía más autoridad que Pablo, tenía más autoridad que Pedro y que todos los demás apóstoles, porque era el presidente. Y dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Oiga, qué interesante. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés dice que si esto pasa, yo tengo que darle abrigo y tengo que darle techo. Así demuestro que amo a mi hermano. O sea, eso está en la... O sea, Santiago está diciendo aquí, ustedes dicen que tienen fe, pero no están haciendo lo que dice la Biblia, que es tener fe, que es darle abrigo y darle sustento, ¿verdad? Recuerden la ley que se dejaba, no sé si la recuerdan, ¿verdad? Pero hay una ley que dice que cuando yo tenga una finca y siembre trigo, tenía que dejar aproximadamente como 3 metros alrededor de mi finca para que el que pasara por ahí, por la calle, pudiera comer, ¿verdad? Y era gratis. Entonces, eso es parte del amor al prójimo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han analizado cuando a Yeshua lo acusan de que los apóstoles estaban quebrantando la ley de Moisés por agarrar espigas en el día de reposo. No sé si recuerdan esa parábola, esa enseñanza. ¿La recuerdan, hermanos? Que Yeshua va con los apóstoles por un sembradío de trigo. Sí, yo lo escuché. Y van cortando espigas de esa finca y lo acusan de quebrantar el Shabbat. No los acusaron de ladrones. ¿Ustedes creen que esa finca era de ellos? No sé si ustedes esa finca no era de ellos. Pero ¿por qué no los acusaron de ladrones?
si la finca no era de ellos. Recuerden que todos eran galileos, o sea que las fincas de ellos los territorios de ellos o lo que podían tener ellos era en Galilea y ahí no estaban en Galilea. Entonces, ¿cómo ellos iban agarrando espigas y no los acusan de ladrones? Los acusan de quebrantar el Shabbat. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés dice, dejen la ronda. Ellos no iban por el medio del trigo, ¿verdad? Ellos iban por la calle. Pero tenían opción de coger de esas espigas y comer, no llevar. ¿Verdad? La ley era, coman hasta saciarse, pero no lleven. Porque atrás viene otro que también trae hambre. Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago aquí, ¿verdad? Aparte de lo que es amar al prójimo. Lo que es amar al prójimo. Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, vea que si no hacemos obras, ¿cómo es la fe? No sirve de nada. O sea, no creemos en el Mesías en realidad. Tienen que ir de la mano las dos cosas. Tienen que ir de la mano, hermano. Así es. O si no hay obras, no hay salvación. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Santiago y lo que dice allá también, donde habla de salvación, por gracia sois salvos, no por obras. En el verso 10, Efesios también lo dice. Creados para andar en eso. ¿Verdad? Creados para andar en eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algún electrodoméstico de la casa. Imagínense nosotros teniendo muchas cosas. Somos afortunados, tenemos licuadora, tenemos refrigeradora, tenemos cocina, tenemos batidora, todo eso lo tenemos en la casa. Y yo agarro la ropa y la echo en el juego para lavarla. Agarro el arroz y lo echo en la lavadora para cocinarlo. No tiene lógica, ¿verdad? Porque no fueron hechos para eso. La lavadora fue hecha para lavar, la cocina para cocinar. Entonces nosotros fuimos creados para buenas obras en el Mesías. Y si no estamos haciendo eso, la función de nosotros está totalmente distorsionada. No estamos cumpliendo con lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Sigue diciendo aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces muéstrame tu fe sin tus obras. Y vea qué interesante lo que dice el presidente del concilio, el que juzgó que no se inquietara a los gentiles. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vean qué tremendo este versículo. Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que las obras son las que dicen qué tipo de fe tengo. Y vea qué tremendo lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Lo que acaba de decir el hermano, ¿verdad? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. ¿Verdad? La fe se perfeccionó por las obras. Y por ahí me está viniendo un versículo, ¿verdad? No lo tengo en el estudio, pero vean qué interesante lo que dice este versículo. Vamos a ver. Bueno, aquí está el versículo que le dije, subió al auto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Y esto de que subió no es el mismo que bajó a las profundidades de la tierra, hablando de los pecados de muerte. Pero veamos lo que dice ahí, que él constituyó apóstoles, profetas, y vea lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos, 4:12 Efesios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud del Mesías. O sea, esa es la meta de nosotros. La meta de nosotros es ser como el Mesías. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o algún aporte. Pregúntame, hermano. Sí. No sé, porque exactamente ahí es donde yo voy. De las cosas que uno trae mal enseñadas, cuando dice que abogado tenemos para con el Padre. Ajá. Okay, cuando una persona falla o peca,
No sé si me estoy saliendo del No, contexto. hermano, no. Como les digo, aquí no No, estamos para correr y el tema va por ahí. Ajá. ok, entonces esa es la idea. Digamos, estamos hablando yo estoy hablando, digamos, en el aspecto de que yo he visto solamente la Reina Valera, entonces Sí, yo lo agarré de ahí. sí. Dice que si alguno pecare, quedamos abogado tenemos para con el Padre, Ujú. Sí, ¿verdad? Porque por aquí lo tengo. hay, Ajá. Ajá. porque hay pecados de muerte, Ajá. ¿verdad? Porque en veces de la misma ignorancia, en veces creo que pecamos deliberadamente, Sí, ¿verdad? sí. Vea lo que dice aquí el versículo. Aquí está una parte y la otra está más adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez tenemos que saber qué es pecado en el contexto que Juan lo está diciendo, ¿verdad? Y también Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, aquí vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Eh, Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Eso es definitivo. De una u otra manera vamos a cometer pecado y por eso está el Mesías. ¿Verdad? Y en el mismo contexto, por eso le leí esa parte, lo que usted dice, abogado. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, vea que está hablando Juan ahí, otra vez lo mismo, para que no quiebren la Torah. O sea, es lo mismo. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ya sabemos que es pecado para Juan. Lo vamos a ver ahí en el siguiente versículo. Para Juan pecar es todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado para Juan. Porque vemos que está en la misma carta. No estamos saliendo de la misma carta. Dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Mesías, el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando habla lo de todo el mundo, no es todo el mundo tampoco, o sea, es todo el mundo que quiere hacer la voluntad de Él. O sea, el camino está abierto, la salvación está abierta para todos, pero lo que dice Juan es que no podemos pecar, ¿verdad? Que no debemos pecar, porque es lo que sigue. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Verdad? Y vea lo que sigue diciendo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por lo menos a mí me enseñaron que él había guardado la ley por mí. No sé a ustedes, ¿verdad? Que por eso ya no la tengo que guardar, porque él cumplió la ley por mí. Pero aquí Juan me está diciendo lo contrario, ¿verdad? O sea, no me está diciendo eso que me enseñaron a mí, que él guardó la ley por mí. Me está mandando a ser igual que él, ¿verdad? Y a guardar sus mandamientos. Y a no pecar. Y a no pecar. ¿Verdad? Eso es lo que dice la escritura. Porque tradicionalmente se nos han enseñado muchas cosas, ¿verdad? Y esta Reina Valera, hermano, ¿verdad? Vea, no sé si lo ves aquí, es Reina Valera. Como yo dije al principio, no me gusta usar otras versiones porque hay que usar lo que tenemos, ¿verdad? Y no porque no tenga otras versiones, sino que siempre me ha gustado usar lo que tenemos, lo que tenemos, lo que tenemos casi todos en casa, ¿verdad? Y ahí está la carta de Juan dándonos claro, si tenemos abogado, o sea, porque la salvación es gratis, de una u otra manera vamos a pecar, tenemos un abogado. Pero ¿qué es la evidencia? Que no pequemos, ¿verdad? A mí me enseñó el pastor que yo tuve, me enseñó algo muy interesante. Me dijo, el pecado debe ser un accidente y no un hábito, ¿verdad? O sea que cuando él no me enseñó que era pecado, nunca me enseñó que era pecado, pero sí me enseñó este principio muy bueno. El pecado debe ser un accidente y no un hábito, ¿verdad? Que por alguna razón ya se cometió el error, ¿verdad? Y accidentes no tenemos siempre.
No sé si te quedó claro, hermano, la respuesta con Sí, base al sí, verso. correcto, sí, 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 Ok. correcto, me quedó claro. Es que yo pensé que estábamos no tomando la Reina Valera, pero de todos modos está perfecto, está bien, no me salgo de lo que he entendido. Sí, Perfecto. sí, sí, como le digo, me gusta usar Reina Valera, aunque aquí tengo muchas versiones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, que si alguien después quiere descargar esta versión es gratis, ¿verdad? Vamos a ver si me deja. Es que hay veces que no me deja hacer la comparación aquí. ¿Ves? Aquí me tira Juan, me lo tira en inglés, eh, me lo tira en esta versión, en la Biblia Castellán, en la Corona Jerusalén, en la Septuaginta, en la Dios habla hoy, en la versión del oso, ¿verdad? Entonces ahí tira muchas versiones, pero son versiones conocidas también, ¿verdad? Son versiones conocidas. Pero vea que todas hablan para que no pequemos. Ese versículo todas hablan que es para que no pequemos. Y el mismo Juan nos dice que es pecado. ¿Verdad? Ahí tenemos todas. Aquí tengo la versión Reina Valera, pero con el diccionario Strong incluido. Incluido que nos abre un poco el conocimiento hacia qué quería decir la palabra. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Casi todas dicen parecido. O sea, porque son versiones muy conocidas. ¿Verdad? Todas son versiones muy conocidas. Por ejemplo, aquí tengo la misma Reina Valera, pero con el Strong, ¿verdad? Con el Strong, ¿verdad? Y aquí nos tira qué quiere decir la palabra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra? Y vea lo que quiere decir. Dice que pecar, ¿verdad? Aquí, pequéis, viene, aquí no sé si ven el numerito verde, aquí lo ven a la par de pequéis. ¿Lo ven? Sí. Aquí donde estoy pasando el mouse. Sí, sí, sí se Ajá. ve. Y aquí está lo que significa. Dice que significa en griego jamartano, como partícula negativa, o sea, es negativo. Dice propiamente errar en el blanco. Recordemos que la palabra Torah quiere decir eso. Y así no practicar del primario. Dice errar específicamente, moralmente, pecar. Y ahí nos dice qué quiere decir. Y voy a pasarles aquí qué quería decir Torah. Vea que lo que quiere decir es no dar, errar, no dar en el blanco. Y por aquí tengo lo que quería decir Torah. Por aquí lo tenemos de la semana pasada. Ajá. Y es fluir como agua. Dice, dice específicamente una flecha. O sea, que la palabra yara, que es la palabra de Torah, quiere decir dar en el blanco o disparar. Dice figurativamente apuntar, destacar, como si señalando con el dedo. Entonces, cuando ahí dice que pecar es no dar en el blanco, quiere decir que no estamos apuntando bien. O sea, no estamos en la Torah. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir este versículo en el idioma de nosotros, ¿verdad? El Reina Valera. Me gusta usar esa Reina Valera porque es la que nos dice de dónde tradujeron, ¿verdad? Por ejemplo, otro versículo, ¿verdad? Que nos tradujeron pésimamente fue ese que yo les di al principio, Mateo 7, Mateo 7, ¿verdad? Cuando nos dice, eh, no todo el que me dice Señor, recuerden que les enseñé este al principio, pero vean el 23, el verso 23, dice, y les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hacedores de maldad, ¿qué es hacedores para maldad, de maldad para nosotros? Muchas veces no sabemos. En el diccionario nos dice que quiere decir la palabra maldad. Y aquí la tengo. ¿La ven? La palabra maldad es el 458. Y vean qué tremendo, hermanos. Está hablando de la misma Reina Valera. Vean lo que quiere decir. Anomía, ilegalidad, violación de la ley o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir violar la ley? O sea, maldad
quiere decir violar la ley. Eso es lo que quiere decir. Y dice que viene de esta otra palabrita que es la que sigue aquí, ¿verdad? La que sigue es, la ven aquí, que dice que viene de la 459. ¿Lo ven, hermano? Sí o no, no se ve muy bien. Esta, que está como con grisito. ¿La pueden ver? No, esa casi no se ve, está muy Ok, chiquitita. ok. Ahora, esta. Vean que aquí tengo señalado maldad. Maldad dice que es el 458, que quiere decir anomía y es violación de la ley, ¿verdad? Sí, ahora sí se Ajá. ve. Y aquí voy a señalar que es anomía, que viene de la palabra, o sea, tiene una raíz en griego, que es la 459. Aquí tengo el 458 y aquí tengo el 459. Y vea lo que dice el 459. Dice, como partícula negativa, sin ley, dice, no sujeto a la ley judía. Eso quiere decir maldad. O sea, vean que me gusta usar esta versión porque, o sea, se los enseño de la misma Biblia, del mismo diccionario. O sea, no agarro y manipulo y cambio aquí o cambio allá. No, ahí mismo nos dice, ¿verdad? Sin ley, no sujeto a la ley judía. Por implicación un gentil, ¿verdad? Eso quiere decir maldad. Aquí. Esto que está aquí es lo de a dónde sacaron la, o sea, la palabra maldad viene de una palabra griega que quiere decir anomía. Y esa palabra griega que quiere decir anomía viene de la raíz anomos. Y la palabra anomos quiere decir sin ley, no sujeto a la ley judía. Y lo tiene la misma Reina Valera. Vea que aquí dice Reina Valera. No sé si logran ver, no creo que lo vean. Dice Reina Valera 1900 con el diccionario de Strong. O sea, de a dónde nos sacaron la palabra. Eso es lo que quiere decir maldad. O sea, yo siempre dije, cuando ya empezó uno a indagar, digo, ¿por qué no nos tradujeron la palabra correcta? ¿Por qué no dijeron ahí, yo nunca los conocí apartados de mí, transgresores de la ley? Que sería la traducción correcta. ¿Por qué nos ponen maldad? Porque maldad puede ser lo que los apóstoles hicieron. En Costa Rica sería robar en una finca. Lo que los apóstoles iban haciendo, cortando espigas de una finca que no era de ellos. ¿Qué es eso en Costa Rica? Sí, robar. En Costa Rica es robar. En la ley de Moisés no es robar. Sí. ¿Verdad? Entonces, maldad para nosotros como costarricenses pueden ser muchísimas cosas, pero estaríamos equivocados en lo que es maldad según la Biblia. ¿Verdad? Según la Biblia. Hermano, espero que le quede claro el concepto y si no, retomamos. Usted me dice. No, perfecto, estoy aprendiendo. Ahí pueden hacer las Perfecto. consultas, hermano. La idea es eso. Vea que, como les digo, no estamos aquí para correr, sino para tratar que los temas nos queden lo más claros posible. Con la escritura, No, ¿verdad? sí, estoy aprendiendo, estoy con las antenas puestas. Sí. Entonces, vemos que estábamos hablando de cómo íbamos a ser juzgados. Ya vimos a Mateo, vimos Romanos, y ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis, ya de lo final, ¿verdad? Ya de lo final dice. 12, 20, 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, ya estamos hablando del juicio final, donde unos van para un lado y otros van para otro lado. Dice, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, vea que el juicio que tanto nos dicen del trono blanco y todo lo que nos enseñaron en su momento, lo que se va a decir ahí es, por ejemplo, vamos a poner la ley de tránsito. ¿Cuántas partes tiene? Tiene 5, bueno, le bajamos puntos. Un ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar ahí. O sea, se nos va a juzgar conforme a las obras. Hermanos, perdonen si estoy gritando, es que ya está lloviendo durillo aquí. Entonces trato de ver si me están escuchando bien. No sé si estoy gritando. Pues sí, claro, está bien.
¿Está Muy bien? bien, perfecto. Sí, es que Perfecto, claro. está lloviendo, es que está lloviendo muy durillo ya aquí. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y vuelve a decir, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estamos hablando ya del juicio final, ¿verdad? Y vea que el verso 12 dice que según sus obras, y el verso 13 lo ratifica según sus obras. Estamos hablando ya aquí resucitado todo mundo. Ya aquí todo el mundo ha resucitado y están en el juicio final, ¿verdad? Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. O sea, si yo guardé la Torah, cuando se me juzgue aquí, el Apocalipsis 14, lógicamente está antes del 20. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando se me juzgue, lo que van a ver es cómo fueron mis obras. O sea, van a seguir. Yo muero, pero conmigo siguen las obras para el futuro. 9. Sí, More, Ajá. sí, More, bendiciones. Yo creo que definitivamente el tema de las obras es un detonante muy importante para nosotros, ya que las obras eh, marcan una evidencia realmente para los que ya somos salvos. Realmente es un tema que nosotros nunca nos habían enseñado eso y ahora estamos pues aprendiendo, reaprendiendo estas cosas que son muy importantes. Y, Sí, sí, hermano. Como les digo, aquí estamos para aprender todos. O sea, estamos para aprender. La idea es aprender con lo que está en la escritura, ¿verdad? Aprender con lo que está en la escritura. Eh, y poder avanzar, ¿verdad? Poder crecer, hermano, porque al final lo que nos interesa es eso, ¿verdad? Crecer, crecer y aprender. Aprender no lo que tradicionalmente se nos dijo, ¿verdad? A veces que tenemos tantas cosas nosotros tradicionales que no están en la Biblia, ¿verdad? Me escribía un compañero de trabajo antier, me manda un mensaje, me manda un TikTok donde dice que el sonido del gallo, antes de que el gallo cante 3 veces, era el cambio de guardia, ¿verdad? Lo que se sonaba en una trompeta, y me manda asombrado, ¿verdad? Eso. Y le digo, hermano, ya yo sabía eso. Le digo que no era un gallo que había en Jerusalén. En Jerusalén no podían haber gallos. En Jerusalén no habían animales. Mucho menos gallos, ¿verdad? Que sabemos que todo el que tiene gallinas sabe qué hacen las gallinas, ¿verdad? Y en Jerusalén no iban a tener gallinas, ¿verdad? Todo eso estaba afuera, todos los animales estaban fuera de las murallas. Entonces era imposible que un gallo estuviera ahí adentro. Y era el canto del trompetista que anunciaba el cambio de guardia, ¿verdad? Y sí, él correcto. sorprendido Ajá. totalmente por eso, ¿verdad? Pero ya es que a nosotros nos enseñó que era un gallo, ¿verdad? Sin analizar eso, que en Jerusalén no podían haber ni gallos ni ningún tipo de animal adentro. Sí, es que realmente esos pequeños detalles en el cristianismo aparecen desapercibidos, no se nos enseñan. Y cuando llegamos a esos puntos, uno se asombra porque a uno no le enseñaron eso. Pero sí, es cierto, era como el policía que estaba ahí cuidando las horas del templo. Sí, era el que hacía el cambio, era el que hacía el cambio. Vamos a dejarlo aquí, no sé si tienen algún otro aporte.